Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Hola de nuevo, acá seguimos con el segundo episodio de esta primera miniserie del año que se llama Multidisciplinarios. Y pues, si habrán escuchado el episodio del viernes anterior, y espero que sí, y si no, igual los invito a que lo escuchen. Estamos ahora acompañados y teniendo conversaciones súper interesantes con Edgar Vera desde Colombia. Hola Edgar, bienvenido otra vez a Unidos por el Diseño. Verónica, hola, un gusto saludarte y qué rico volver a estar acá con toda tu audiencia. Un placer tenerlo nuevamente. Y yo les quiero comentar más sobre la trayectoria y la formación multidisciplinaria de Edgar, que pues su carrera base es la administración de empresas, y en ese rubro él cuenta con una gran experiencia en marketing político y también asesorando a personas y empresas en el tema de marca personal, comunicación asertiva y protocolo empresarial. En el área de educación y docencia universitaria, tiene más de 15 años de experiencia en formación a nivel empresarial y educación superior, conocimientos en gestión e innovación curricular y métodos instruccionales para profesionales de la salud. En la parte de desarrollo personal y habilidades profesionales, cuenta con estudios y formación en coaching, programación neurolingüística, felicidad, presentaciones efectivas y oratoria. Además, con conocimientos en liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento y experiencia en asesorar sobre imagen personal y desarrollo de habilidades de comunicación. Y por si fuera poco, también en el área de innovación y gestión de proyectos, está cursando actualmente una maestría en innovación y también tiene conocimientos en design thinking y gestión de proyectos de desarrollo, familiaridad en el conocimiento del cerebro y procesos de cognición humana, y pues toda una línea súper interesante en las neurociencias. Y les aseguro que me quedé corta. Debe haber mucho más y también mucho más en lo que él quiere desarrollar a futuro. ¿O me equivoco, Edgar? Total. A mí, cada que descubro algo, me doy cuenta que me falta mucho por aprender. Entonces, cada que estoy investigando sobre algún tema y me sale algún término interesante, es como esa puntica de la lana que empieza uno a alar y alar y alar y se va por ahí un tiempo descubriendo cosas y así. Eso es como ir, tratar de aprendiendo y empaparse de todo este mundo tan hermoso que nos rodea y que tiene tantas cosas para aprenderle. Lo sé, me pasa exactamente lo mismo. Yo de repente entro a TikTok y voy anotando temas para podcast y quiero esto también y de lo otro también puedo hablar y este tema está interesante, lo quiero. Pero igual es un punto de investigación previa, pues también para validar eh, esos temas que están interesantes o en boga.
Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, de un tema candente, lo voy a decir así. Se llama el futuro de la educación. Y en este punto yo quiero hacer una aclaración que sí me emocioné con las preguntas y de repente van a escuchar algunas citas que también han sido elegidas puntualmente para pues también subir en todos ustedes que nos están escuchando los puntos de reflexión, movernos el piso, la mente, las emociones de lo que está pasando con la educación o de lo que a nosotros nos ha tocado vivir eh, siendo alumnos o también educadores, porque varios tenemos ambos roles. Y que sí voy a poner de repente en aprieto a Edgar con las preguntas, pero esa es la aclaración, que lo toman desde aspectos netamente reflexivos para generar cambios en nosotros. No estamos puntualizando en las instituciones como tal, aunque mencionemos la generalidad. Así que espero que estemos claros con eso. Ay, suena muy interesante este encuentro, pero listo. No, yo, Te acabas de inyectar adrenalina a este podcast. yo sé, yo lo he estado esperando mucho, créanme. Así que vamos, de una, arranquemos. Decía Sir Ken Robinson, uno de los máximos desarrolladores del mundo de la creatividad y un docente ejemplar que nos ha dejado un legado enorme, enorme para el mundo. Él decía, la educación del talento no es lineal. Y aquí arrancamos con la primera pregunta. A ver, Edgar, ser profesor o catedrático no siempre implica ser educador. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial transformará la experiencia de aprendizaje en las aulas del futuro? Yo creo que es algo muy bonito, pero también por su dimensión, por lo que estamos viviendo, porque si bien el mundo lleva trabajando en inteligencia artificial cerca de 70 años, nunca la habíamos tenido tan a la mano, si se me permite el término, nunca la habíamos podido manosear tanto, jugar tanto. Entonces estamos ante un nuevo juguete que así como nos llama la atención, pues también nos puede asustar y hay unos elementos, por supuesto, que hay que tener de cuidado. Respecto a estas frases de Sir Ken Robinson, a mí me encanta él, sobre todo la forma en que compartía sus conocimientos, el humor que le ponía era genial. Esta frase me gusta mucho y se conecta mucho con esta pregunta, ¿en qué sentido? El talento, digamos que es algo muy natural, muy se le da a las personas, es un poco lo que se nos facilita. Y la educación viene a ser un complemento ideal para eso, porque también está demostrado que el talento solito muchas veces no es suficiente, demanda disciplina, demanda aprendizajes. Hay una gran cantidad de deportistas jóvenes que en un momento la rompen y uno dice, pues este va a ser la estrella, en la música pasa lo mismo, en otro tipo de ciencias incluso, pero un poco cuando se creen demasiado que tienen el talento y que no es más, pues se estrellan con la realidad, falta la disciplina y se va desdibujando ese talento. Entonces yo creo que aquí hay una dupla maravillosa y esa es una de las misiones de la educación. A mí porque me fascina y me apasiona tanto el coaching y le veo tanta pertinencia, porque el coaching parte de una mirada que la luz está en las personas que uno como coach está acompañando, ¿no? No es que uno llegue a ponerles una luz, un ser iluminado que llega y la planta sobre ellos y uno les transmite una magia, no, realmente uno como maestro, uno como coach, lo que hace es ser casi que un minero que está buscando, escarbando en esa veta que es cada persona para sacar esos diamantes que tienen. Bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial y cómo efectivamente, y aquí hay algo también que es muy bonito. Si bien no todos tenemos el título de educador, realmente todos en algún momento desarrollamos ese rol
cuando somos papás, cuando somos líderes de un equipo, cuando estamos dándole la inducción o acompañando a un compañero de trabajo, pues tenemos ese rol y por supuesto que también pasa en la educación. En educación superior se da mucho y yo creo que debe ser así, que personas brillantes en su experiencia, que tienen conocimientos, que tienen logros, son llamados a compartir eso con nuevas generaciones para que también apropien esas experiencias y no hay una formación como tal, como educador. Entonces, bueno, ¿qué nos puede aportar la inteligencia artificial desde ese punto? Uno, yo creo que tiene todo que ver con el tema del talento. A la educación se le está pidiendo desde hace varios años que se ocupe más de que tiene personas, de que la estandarización como indicador es muy valioso, como una herramienta para racionalizar y viabilizar los procesos es fundamental, pero que delante de nosotros hay personas. Entonces, cada persona es un talento en algo que muchas veces uno como docente desconoce, muchas veces la misma persona lo desconoce y se nos está pidiendo que ya esos formatos estándares donde yo tendría 20, 40, 50 personas sentadas en línea perfecta y por eso la alusión de Sir Ken Robinson de una línea de producción, eso ya no es hoy en día pertinente porque ya tenemos las herramientas para hacerlo de forma diferente. Antes yo como docente, como profesor tenía era unos temas, su misión es transmitirlos y que los otros pasivamente lo escuchen. Y eso ha ido cambiando con las generaciones, con que las personas que ya se nos sientan, por más pequeñitos que sean, ya tienen una información y uno debe valerse de esa información también si quiere lograr los aprendizajes. Aquí, a propósito de la inteligencia artificial, cuando empezó el boom a inicios de este año, pues uno empezaba, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Con la institución que trabajó, recorrimos rápidamente y las posturas prohibicionistas, las que lo asumían y lo apropiaban. Y yo como persona, como padre de familia, decía, bueno, ¿qué voy a hacer con esto con mi hija, con mi adolescente que es tan brillante? Y casi que en estos días pensaba, yo decía, eso casi que se da como cuando uno quiere abordar los temas de sexualidad, de alcohol y demás, ni cómo le digo. Y entonces un día le dije, hija, ¿tú sabes qué es ChatGPT? Aprendí mucho de ChatGPT en ese momento, me enseñó sobre redes neuronales y una cantidad de cosas que yo, cuando yo voy, Ay, ella ya ella ya estaba sabía. volviendo. Ya sabía, Ella ya sabía de ChatGPT. no, Wow. no solo de ChatGPT, de redes neuronales y cómo funcionan, que la verdad yo algo había explorado, pero Ok. me dio una clase que yo Wow. me acordé de un chiste que es esa escena donde el papá llama al hijo y hijo, es que quiero que hablemos de educación sexual. Y el hijo le contesta, claro, papi, ¿qué quieres que te enseñe? Me pasó idéntico con la inteligencia artificial y mi hija. Bueno, entonces nos puede apostar o nos puede aportar por la personalización del aprendizaje, porque uno puede orientar a los estudiantes. Mira, el tema y el objetivo de lo que quiero que aprendamos y que es importante por lo que este currículo lo contempla es este. Pregúntale a la inteligencia artificial, en otras palabras, de otra forma, cómo te lo puede decir y seguro que puedes tener ahí información que tal vez yo como ser humano en mi forma comunicativa, el sistema, el diseño instruccional no logro hacerlo. El otro día veía un desarrollo genial, por ejemplo, para lecturas muy densas, entonces uno sube su lectura y empieza a dialogar con el texto. Y hasta ahí me había parecido maravilloso y hace 2, 3 días, también por nuestro común amigo TikTok, encontré que decía, mire, usted puede decirle, vuélvame esto una historia más comprensible, nárremela y seguramente que le va a ayudar un poco a desencriptar ese documento que tal vez estaba muy denso en ese momento. Entonces uno ve que ahí hay una personalización del aprendizaje. Otro, el Ujú. aprendizaje adaptativo, y esa es una incorporación muy interesante, porque cuando yo ya digo que esto no es una línea de producción y que cada quien puede tener sus tiempos, puedo empezar a diseñar
herramientas que apoyen ese proceso de aprendizaje y que de pronto quien no avanza o arranca un poco más atrás, acelere su paso y finalmente lograr los aprendizajes. Otro término que me encanta se llama el aprendizaje omnipresente y no solo me refiero a los sitios porque pues la pandemia, la educación virtual nos han llevado a que la educación puede llegar a estar en todo lugar y en todo momento, entonces es un tema también de tiempo, con unas amenazas también, porque puede ser una falacia y decimos, no, es que hoy la educación está al alcance de todos gracias a la virtualidad. Cuando uno ve la realidad de los países, de las sociedades, pues no es tan fácil y no siempre se da. Y yo creo que eso nos lo ayudó a aterrizar mucho la pandemia, cuando uno asumía, listo, muchachos, váyanse a su casa y yo les transmito y no pasó nada, seguimos funcionando. Empezaba uno a ver que no era tal. Conozco caso de una institución que tuvo que enviarle los mismos equipos a sus estudiantes, darles dinero para que pudiesen conectarse y demás, porque no era tan presumible lo que Sí. uno creía que todo el mundo lo podía tener. Un Exacto. elemento también importante, dime. No, 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 sigue, sigue. Listo. Bueno, entonces decía que otro elemento importante cuando uno habla y cuando uno lo ve como docente, sobre todo en universidad, la carga administrativa es muy alta y hay muchas labores que tienden a ser repetitivas. Inteligencia artificial es todo eso, volverlo o que se ocupe la inteligencia de ello y uno como ser humano dedicarse más a lo humano, a conocer sus estudiantes, a hablar con ellos. Entonces, muchas de esas labores que las instituciones hoy apoyan en el talento y las capacidades de sus docentes podrán abstraerse hacia la automatización y poder disfrutar más de todo ese talento que tiene para ofrecer un docente. Y el otro elemento es, y ya lo hemos hablado en este primer punto, es la generación de nuevas experiencias de aprendizaje, muchas formas de aprender. Yo tuve la fortuna, mi papá era muy inquieto, de pronto de ahí lo inquieto por el aprendizaje, era una persona muy inquieta en aprender a pesar de que él nunca pisó una universidad. Yo creo que el día que me gradué fue la primera vez que él fue a una universidad, pero siempre le llamaba mucho la atención el conocimiento. Y en mi época uno se destacaba en los trabajos era porque había una enciclopedia en su casa o había una biblioteca cerca de su casa y de ahí, pare de contar, era voy, busco, transcribo y comunico. Y hoy en día ya con todo lo que uno puede diseñar, lo que los estudiantes pueden hacer, pues genera unas experiencias nuevas. La simulación que nació en el campo de la aviación, que después, y ya lleva muchos años haciendo unos ejercicios muy interesantes en la formación en salud, ya existen finanzas y existen otra cantidad de escenarios que también nos puede brindar esas experiencias de aprendizaje diferenciadas. Sí, sí, wow, súper interesante su respuesta. Comparto mucho de ella, la verdad. A veces quizás me queda más la duda, y creo que ese es el segundo segmento de este podcast, es si los docentes en realidad tienen o siguen teniendo esa hambre de curiosidad, porque está claro que en los estudiantes sí está, especialmente pues cuando se trata de tecnología. Pero de repente entre colegas vemos que es más fácil la repetición y pues también en el caso de la inteligencia artificial pues hay muchas preocupaciones éticas o desafíos relacionados con su implementación en la educación. En relación a esto, Edgar, ¿cuáles podrían ser, a su juicio, las principales tres preocupaciones éticas o desafíos que la IA tiene en la educación? Creo que son muchos. Repito, es un mundo nuevo en el que Ujú. estamos entrando. Uno, yo creo que es desde la esfera personal de cada uno de nosotros y es un elemento importante que desde
hace ya años está invadiendo, o más que invadiendo, nosotros le estamos abriendo las puertas y muchas veces no tenemos conciencia de ello por las mismas dinámicas sociales. Entonces el tema de la privacidad y seguridad realmente es que hoy la vida de cada uno de nosotros, eso que podríamos llamar nuestra esfera privada, yo creo que cada vez se está volviendo más pequeñita. Y no solo por culpa de la tecnología, porque la tecnología no es inocua, siempre hay detrás algunas intenciones. No hago ningún juicio de valor sobre ellas, pero se va pensando sobre esto. Y empezamos nosotros a entregar información. Antes los papás de uno se iba a la escuela, le daban la bendición y llegaba en la tarde y sabían que llegó bien. Hoy en día los papás se colapsan porque la ruta de su hijo no se mueve durante 5 minutos. Entonces, ¿ya qué pasó? En las redes sociales estamos contando todo el tiempo nuestra vida y lo peor es que muchas veces cuando algo negativo pasa, ahí sí hacemos el llamado a la privacidad y uno dice, pero pues ¿cuál privacidad si estamos contando todo? Entonces yo creo que el tema de la privacidad, de estar contando todo, eh, se vuelve complejo. Y ya estamos entrando en un riesgo importante. Otro y que tiene que ver con lo que cerraba el punto anterior, yo creo que este tipo de elementos tan asociados a la tecnología, si bien los costos cada vez se reducen más y hacen más accesible el conectar y el tener este tipo de posibilidades, todavía falta mucho. Entonces, si alguien tiene la posibilidad, y creo que tocaba mucho el tema de la actitud, no solo de los docentes, sino de los estudiantes, de acceder a este tipo de desarrollos y apropiarlos para desarrollar aún más su potencial, pues es muy, muy bueno para todos y para las sociedades. Pero también quien no tiene las posibilidades o quien aún teniéndolas no hace un buen uso de ellas, pues lo que se llaman esas brechas, esa desigualdad, se va a poder marcar mucho más. Porque aquella persona que tenga acceso a la inteligencia artificial y además sepa hacer muy bien los prompts para tener mejor las respuestas, que sepa filtrar esa información, pues va a estar muchos años adelante de quien, por ejemplo, usa ChatGPT como usar un buscador como Google. ¿Y por qué lo uso así puntual? Cuando uno entra a ChatGPT, casi el penúltimo o último de sus recuadros dice, yo sé hasta el 2021. De ahí en Ujú. adelante me están entrenando, pero la gente lo está asumiendo como si entrara a cualquier otro buscador y asume que eso que le está dando la inteligencia artificial es la información más reciente. Ahí ya ve uno como el no leer, el no tener esa alfabetización tecnológica ya puede empezar a generar brechas. Sí, Otro, ese es un punto súper importante, de verdad, porque lo asumimos todo como verdad. exactamente. Y otro punto es la dependencia excesiva. Yo creo que a muchos nos ha pasado que hoy en día no podemos ir sin Waze o Google Maps a un sitio cuando antes uno se movía como pez en el agua en su ciudad y ahora pues como hablábamos antes de iniciar la grabación, hasta para ir por un medicamento pone Waze. Entonces como que vamos un poco atrofiando ciertas funciones y recuerden que nuestro cerebro es voy a decir una cosa que biológicamente no es cierta, es como un músculo. Pero resulta que cuando uno ve el tema de la sinapsis, y que es la sinapsis para nuestra audiencia, nuestras neuronas se unen a través de unos puentes y se comunican entre ellas. Y eso es lo que genera el pensamiento, las emociones, las recordaciones, todo lo que hace nuestro cerebro. Pero en un ejercicio de eficiencia energética, nuestro cerebro aquellos puentes que no funcionan, los rompe porque dice, pues, ¿para qué dejo escapar corriente por ahí si no la estoy usando? Entonces, cuando dejamos por ejemplo, de ubicarnos nosotros, de explorar rutas, de tratar de planear cómo ir de un sitio a otro, tan repetidamente, pues el cerebro empieza a apagar esos puentes y llegar al punto en que vamos a ser totalmente dependientes.
ChatGPT, todas las inteligencias generativas le pueden ayudar a uno en temas de creatividad, pero si descargamos toda la creación en ellos, pues el tema creativo que tanto nos apasiona a Verónica y a mí y a tantos otros de la comunidad de diseño UNE, va a empezar a desaparecer. Entonces esa dependencia puede ser muy compleja y es muy difícil de regular cuando decir que es demasiado. Y lo otro es la responsabilidad de transparencia, las universidades, y eso hace parte de todo lo que está ocurriendo en estos primeros meses de esa entrada en furor de las inteligencias generativas. Dice, bueno, ¿y en qué momento usted me va a declarar que es una construcción suya o es una construcción de una inteligencia artificial de estas? ¿Y cómo yo lo detecto si usted no me lo declara? Entonces yo creo que esos son ahí algunos de los muchos retos que nos trae este nuevo océano en el que entramos en este año. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo he denominado como un tsunami tecnológico y en algún momento esa ola va a bajar su velocidad. Mi gran pregunta, así a nivel general, es ¿cómo vamos a estar? ¿Quiénes vamos a ser en ese momento? Fíjese que justo ayer me apareció de esos momentos de agradecimiento que yo tengo con TikTok, una persona que se llama Bruno Comte, que pertenece a esta empresa de Atenea, No ahí, lo puedo creer. y Me él acabo de dice, asustar. en serio, él dice lo siguiente: este es el momento para estudiar, aunque sea lo básico sobre inteligencia artificial y aprender cómo potenciar nuestro pensamiento crítico, porque hay muchas cosas que no son así y que deberíamos estarlo notando. Y tiene mucha relación con lo que usted nos dice, pues, o sea, no es solo decir amén. Sí, es interesante hacer ese descubrimiento para descargar tareas mecánicas, administrativas, y optimizar nuestro tiempo, pero la verdad es que sí puede ser algo extremadamente adictivo. Y ya por un lado teníamos el problema del sedentarismo. Sí, soy muy enfática y lo digo mucho, la computadora es una cárcel. Ni sentimos cuántas horas pasamos frente a ella sin movernos o moviéndonos muy poco. Ahora imagínense lo que nos dice Edgar, o sea, el ir perdiendo nuestras facultades creativas, porque es que la IA lo puede hacer. O sea, ese acomodo cognitivo, eso sí está heavy, Edgar. Bastante. Sí, o sea, yo ya lo puse en mis palabras, ¿verdad? Usted lo dice más bonito. No, ese es cierto, ese acomodo cognitivo, pero para no dejar en intriga a nuestra audiencia, resulta que Bruno Comte también llegó a mí hace como unas 3 semanas. De hecho, traigo para comentar algo. Entonces, cuando lo mencionó yo, Dios mío, esto que acaba de ocurrir acá en este mundo paralelo que justo Verónica lo trae a colación. Sí, exacto. Y bueno, siguiendo con esta primera parte, porque van a notar, son 3 segmentos en este podcast. ¿Cuáles serían, Edgar, entonces las habilidades y competencias clave que los educadores deberemos desarrollar para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA en la educación? Yo lo extrapolaría casi que a cualquier persona para ser competitivo, eh, o voy a usar otra palabra mejor más que competitivo, porque puede tener su sesgo para algunas personas. Para ser sostenible como personas, y me refiero a que podamos desarrollar un proyecto de vida, que podamos ser contratados como profesionales, que podremos mantenernos vigentes desde la solución de problemas a otros, desde aportar a otros, aplica para todo el mundo, pero por supuesto que como profesores, como educadores también es fundamental, porque es que nosotros
ante este tipo de escenarios, y vuelvo también a la analogía que hacía de lo familiar hace unos minutos, como docentes tenemos dos oportunidades: o tomar una postura un tanto negacionista o prohibicionista. Conocí el caso de un docente universitario y le diseñó presentación, lo más de bonita, donde hizo una taxonomía muy propia, y entonces declaraba las inteligencias artificiales de alto riesgo y colocaba colocaba ChatGPT para prohibirla en el uso de sus clases. Pues puedo tener esa situación que uno dice, bueno, yo como docente, ¿qué le aporto? Y voy a otro escenario que seguramente dará mucho que discutir. Hay quienes pensamos, bueno, el tema del consumo de alcohol es una realidad en nuestras sociedades. La sociedad latina es muy del consumo de alcohol. ¿Yo qué prefiero? Acompañar a mi hijo, hablarle del tema, de pronto que cuando sea el momento aprenda a manejar cómo se consume, cuáles son los riesgos y demás, o simplemente me cierro a pensar que no existen, nunca lo va a tocar eso y que pase lo que sea, que es una falsa ilusión. Yo creo que como docentes, y en eso ha cambiado mucho el rol del docente, somos unos compañeros en el caminar de nuestros estudiantes. De pronto tenemos algunos conocimientos más avanzados en ciertos temas, un poco más de experiencia. Ellos conocerán muchas otras cosas, mucho más que nosotros, y es ese acompañamiento. Entonces, ¿qué competencias? Una, y fundamental respecto a lo que decía Bruno Comte, la alfabetización digital. No es solo ser usuarios de las tecnologías, porque, y aquí voy a decir algo medio Matrix, medio Terminator, no sé qué ciencia ficción. Si, Ok, dele con si toda la confianza. nosotros Ajá. no somos no somos conscientes del uso de la tecnología, nosotros vamos a ser los usados por la tecnología. Hay otros que dicen, el otro día leía sobre Wow. el tema y decía, mira, si tú estás usando algo y no te están cobrando, el producto eres tú. Es decir, tú eres lo que se está valiendo. Cuando las redes sociales no nos cobran por estar en redes sociales y compartir, es porque yo soy el producto, porque la información que yo genero desde mis gustos, desde lo que miro y todo, ellos lo monetizan en publicidad. Entonces, conocer ese tipo de situaciones, conocer cómo el tema de los algoritmos, que no es nuevo, viene funcionando. De hecho, es propio del pensamiento humano, pero con las tecnologías se ha enriquecido, pues nos está dibujando un mundo que es perfecto para nuestra forma de ver el mundo, pero que no es la realidad. Yo a veces en grupos, cuando hablamos de temas de comunicación, les digo, mire, en el mundo hay tantas realidades. Si estamos 10 personas sentadas, hay 10 mundos reales totalmente diferentes, porque cada uno de nosotros ve e interpreta e incorpora ese mundo como es. Y si yo no tengo claro que la tecnología se nutre de esa información y me muestra a mí esa mirada, pues ese pensamiento crítico del que Verónica hablaba hace unos minutos empieza a diluirse, porque no es tener pensamiento crítico, no es asumir una postura que todos lo hacemos por naturaleza, sino tener la capacidad de uno mismo cuestionarse sobre esa postura, cuestionar sobre lo que llega a nosotros y empezar un poco a tratar de digerir, y uso esta palabra desde la digestión. Ustedes saben que cuando consumimos un alimento, una parte es nutrientes y es valioso para el cuerpo, y hay otra parte que no. Y yo creo que con la información hay que hacer eso, y para eso la alfabetización digital es fundamental. El tema del pensamiento crítico, analizar la calidad de las fuentes, leer, porque es que yo creo, y aquí sí estoy haciendo una presunción, cada que diseñan esos formatos de todas las reglas y condiciones de yo afiliarme a cualquier plataforma, a cualquier red social, absolutamente, o estoy haciendo una generalización, yo creo que el 99.9% de las personas no leemos eso, sino simplemente vamos rápido a acepto términos y condiciones, y no sabemos Ujú. qué hay detrás. Entonces el pensamiento crítico es fundamental, y en la educación debemos ayudar a que nuestros estudiantes, de acuerdo con los objetivos, también se cuestionen. Es más, que nos cuestionen a nosotros mismos. Antes como docente, y lo viví como estudiante un tanto rebelde, que hace uno preguntas que después le costaban mucho trabajo poder pasar
una asignatura, si se atrevía a cuestionar al docente, que los estudiantes nos cuestionen es muy valioso. Y uno podría hacer un ejercicio un tanto perverso, decir alguna barbaridad en su clase con total convicción y de pronto en la siguiente clase dar algún premio, un estímulo adicional a quien haya logrado identificar eso y arrancar una clase por eso. Bueno, la clase pasada yo dije algo que no era cierto, ¿quién lo descubrió? Ese tipo de Wow. dinámicas nos ayudan a mover a los estudiantes y a entender que no hay, y perdón la expresión, tragar entero. Absolutamente no hay nada que sea totalmente objetivo. Siempre hay una subjetividad y es natural desde los seres humanos. También nos sirve para el diseño del contenido educativo que permite establecer unas buenas conexiones con los estudiantes. La academia de las ciencias es divertida en que se arman unas trifulcas y yo quiero demostrarles que tú mientes y no tú que tienes que aportar. Entonces hay quienes creemos mucho en algo que se llama los sistemas de representación, entonces que algunas personas en ciertos momentos por los ojos, por la imagen, aprenden más, otras que desde la audición conectan mejor, otras que desde el movimiento y el hacer conectan mejor. Soy un convencido que si bien esto no es absoluto, pero sí es una herramienta que como docente podemos usar, pero hay otra gente que sale categórica y con sus estudios muy sustentados donde dicen eso es una pérdida de tiempo, en fin. Entonces yo creo que buscar ese tipo de alternativas donde si mi estilo es más oral, más escrito, pero puedo tener una inteligencia artificial que me vuelve eso una historieta o me vuelve eso una presentación, puede ser muy valioso porque tengo un set de herramientas o un menú que de acuerdo con lo que más conecte con el estudiante, él puede llegar y tomar eso que queremos nosotros compartir con él y no simplemente quedarme con una de las alternativas. Y otro que es fundamental, y yo creo que los docentes lo tienen y quedó demostrado con la pandemia, por supuesto que siempre hay mucho más por hacer, es la adaptabilidad. Uno haber estado 20 años, 30 años, en mi época era tiza y tablero, ya después fue marcador y tablero, ahora es PowerPoint y Videobeam, pero estar en esos entornos y de pronto que le digan, enciérrese en su casa y responda porque estos muchachos aprendan, da muestra de las capacidades de qué tan adaptativos son nuestros docentes, pero igual hay que seguirlo haciendo porque también ha pasado y lo hemos visto en muchas instituciones donde listo, me adapté y volví todo a PowerPoint y llegué a clase otra vez a la presencialidad y mis experiencias de clase siguen siendo las mismas que si estuviéramos conectados. Un PowerPoint y yo hablo y se me olvida diseñar cosas diferentes. Entonces, adaptarnos al entorno, a lo que está pasando, a la tecnología y muy especialmente tener conciencia de adaptarnos, que cada grupo es diferente, que tenemos 15, 20, 50 almas frente a nosotros con unas formas de ver que si yo logro identificar esa puntica de la lana de la que hablábamos al inicio y por ahí tomar, puedo lograr unos aprendizajes muy hermosos y valiosos para esa persona. Ok, súper. Yo aquí sumaría, tal vez no como tal solo la multidisciplinaridad, porque sé que toma tiempo y que también es una inversión económica, pero tengo más que claro que una persona que toda su vida ha estado laborando y desarrollándose en un solo eje de conocimiento tiene una visión más limitada de todo en general que alguien que se ha permitido descubrirse, ya sea a través de un hobby o de otra línea de conocimiento que también logre monetizar o complementar a lo que sabe como carrera base, tiene un contexto mucho más rico, sabe qué está pasando en el mundo porque no le da miedo, por lo menos, tener una curiosidad tecnológica, ¿no? Ya que hoy hemos orientado mucho el tema de la educación hacia la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. No nos vamos a volver expertos de la noche a la mañana, pero sí podemos tener contexto. Y bueno,
siguiendo con esta entrevista tan interesante con Edgar, vuelvo a Ken Robinson. Él decía, las escuelas se parecen a las fábricas. Y sí, yo sé, aclaro otra vez. Ken Robinson nos dio frases muy potentes que pueden detonar a mucha gente, pero les paso un dato curioso. Su tan famosa charla de las escuelas matan la creatividad, ¿ustedes sabían que en realidad ese no era el título? Que ese título lo decidieron los entonces organizadores de TED. Él lo aprobó. Él en otra conferencia para la BBVA dijo, sí lo creo, es que sí lo creo, sí lo pienso, pero yo no lo llamé así. Sin embargo, lo acepté. ¿Qué tal? ¿Qué le parece eso? Entonces, a ver, Edgar, pasamos al segundo bloque. ¿Cómo cree usted que la IA transformará el modelo educativo de las universidades del futuro? Así no se vale, Verónica. Me manda un señuelo de lo más provocativo y después me lleva una pregunta de otra cosa. Y lo digo porque tengo la fortuna de trabajar con una institución y un rector que es muy inquieto, es muy atípico, tanto que ya se ha vuelto referente Ay, qué y rico. plantea esos temas y nos compara con las fábricas y nos reta nos reta y Yo, de alguna yo, yo manera dije que lo iba a poner en aprieto. Yo aclaré al inicio. y eso sí lo reconozco, me han dado la oportunidad de crear desde ese tipo de perspectivas otro tipo de escenarios y trabajo en eso que me apasiona. Ay, Pero qué sí, súper. ahora no hay que satanizarlo, porque cuando uno empieza a ver realmente la educación ha surgido para responder a necesidades humanas. Entonces, Ujú. en alguna época estábamos en unas sociedades un tanto más agrícolas, perdón, y pues era, te formo con muy arraigado a tu familia, pues no tienes que explorar porque el mundo no va más allá de la parcela y otro poquito más, entonces te formo para eso. Después vino toda la era de la revolución industrial y pues se necesita personas que trabajan en esas fábricas. La misión de la escuela de alguna manera fue ayudar a que eso ocurriera y si no hubiese sido así, pues no sé, muy difícil hipotizar sobre el tema, pero pues no sé si habríamos avanzado tanto, si la medicina, si la salud, si tantas cosas que hoy tenemos y que son bendiciones también con su costo, su daño colateral, pero que las tenemos. Igual ocurrió. Entonces, hoy en día tenemos un nuevo entorno. Y respecto a Ken Robinson y la creatividad, yo sí creo que ese mismo esquema, esa misma visión de fábrica de yo estoy formando es una persona para que en un esquema, y las organizaciones también han cambiado, en el que había un líder, casi que un capataz que daba unas indicaciones y mi misión para que todo funcionara era hacer lo que me decían, pues así formaban las escuelas. Entonces el niño creativo, el niño inquieto, el niño que hacía las cosas diferentes, pues era un problema. Primero porque no estaba en el proceso productivo que habíamos imaginado y fuera de eso me podía alterar el entorno. Entonces, hacer unos juicios de valor sobre el pasado, la verdad es muy fácil, pero a mí también se me hace muy injusto porque pues fue lo que ocurrió en lo que se dio. Lo importante es darnos cuenta de que el tema ha cambiado y ahora hay unas formas diferentes de ver. Cuando uno lee, hace 2, 3 semanas salió un informe que me encanta y siempre lo referencio, el libro de las tendencias del trabajo del Foro Económico Mundial, pero lo han dicho otra cantidad de organizaciones. Siempre la creatividad sale de primero o en los primeros lugares porque resolver problemas es ser creativo. ¿No? Es que a veces pensamos que la creatividad es, pum, se me prendió el bombillo, una idea absolutamente nueva y la plasmo en algo. No, creatividad es resolver problemas de forma diferente. Y a mí me encanta un ejemplo.
no sé, de los que sean papás, estoy seguro que muchos han vivido esa experiencia. Buscan hay una vez una película de Arnold Schwarzenegger que se llama El regalo prometido, el robot espectacular, no sé qué, llegan con el juguete a su hijo y el niño pone el robot a un lado y la caja se le vuelve su mejor juguete. Entonces, esa es la capacidad creativa y yo creo que no podía dejar pasar esa provocación que me lanzó Verónica antes de responder la pregunta. Bueno, ahora sí me pongo disciplinado porque me desordené, profe Verónica, y discúlpeme. Bueno, No sé. ¿cómo creo que la inteligencia artificial transformará el modelo educativo en las universidades del futuro? Pues esta pregunta, de claro, son mis percepciones personales, no son verdades, para mí tienen cierto sentido, no sé si en 15 días, en un mes, en unos meses puedan cambiar. Pero yo creo que no solo el modelo de las universidades, sino la educación en general tiene que cambiar. Con todo esto que está pasando, entonces, y ayer grababa un TikTok sobre cómo han aparecido en este mundo de extremos, porque el ser humano es así en particular, además que eso vende, entonces los que ven la catástrofe, nos acabamos, control alt delete porque esto se acabó con la inteligencia artificial, y los que ven pues todo el paisaje con unicornios y florecitas volando por todo lado, que también ambos son escenarios extremistas y un tanto utópicos. Entonces aparecen quienes dicen, no, mire, todo esto se acabó, se acabaron las universidades, se acabaron las profesiones, otros en una actitud que yo recuerdo cuando el presidente de Kodak, que ya había, de hecho, inventó la fotografía digital, declaró que la imagen digital nunca superaría la película. Muchos de nuestros escuchas se preguntarán qué es Kodak. Ahí está el tema de lo que ocurrió con él. Cuando uno lee cuántas veces Blockbuster rechazó al señor que le parecía muy aburrido que le cobraran multas por devolver tarde un video y se le dio por inventar Netflix. Y veo en algunas personas, en las instituciones, en algunos docentes lo mismo. No, eso nunca nos va a tocar. Nosotros somos una institución de 600 años, sabemos hacer lo que hacemos. Cuando uno lee sobre la historia de la educación y yo algo publiqué para algún proyecto, entonces decían que la misión de la universidad era la búsqueda de la verdad y yo creo que nos creímos mucho que esa era nuestra misión y la pensamos en singular y la asumimos así y realmente nos olvidamos que puede haber muchas verdades y que efectivamente los temas van a cambiar. Habrá, por supuesto, profesiones que se seguirán manteniendo. Alex Torrenegra, que es un referente orgullosamente colombiano, pero que nada como un pez en el agua en Silicon Valley, él, él dice, mire, yo quiero estar seguro que en el bus que van mis hijas a la escuela lo construyó un ingeniero. Yo no esperaría que alguien que lo hizo por cursos cortos por alguna plataforma construya ese puente porque no me gustaría que mis hijas pasaran por ahí. Lo mismo, yo no quisiera que me atendiesen en una emergencia o en una situación médica, lo que estábamos hablando hace unos minutos antes de nuestro podcast, y que me lo atendiera alguien que se formó con cursitos de 6, 8 horas. No, hay profesiones y disciplinas que demandan unos desarrollos muy importantes que requieren eso, pero también hay otros escenarios que seguramente no, o la configuración cambia. Yo recuerdo que hace unos 5 o 6 años en un reto profesional hice una muy juiciosa investigación y hablaba sobre la importancia de las carreras técnicas y tecnológicas en el mundo y en el futuro. Pero resulta que sobre todo en nuestros países que son tan de indicadores y de obedecer a lo que otras instancias en el mundo les plantean, entonces el indicador es cuántas universidades y estudiantes universitarios tengo. No importa que yo tenga ingenieros haciendo lo que hace un tecnólogo y que le haya cobrado mucho más, pero tengo universitarios.
ahí hay que mediar y sé que estoy diciendo algo súper polémico, pero en países desarrollados hay gente que estudia al menos durante un tramo de su vida para ser un técnico durante 2, 3 años, lo hace muy bien y la misma evolución disciplinar y personal lo lleva, oiga, yo ya necesito una formación más avanzada y de pronto ingreso a un nivel tecnológico y ya desarrolló más y se volvió profesional y sigue ese ejercicio, pero un poco el paradigma que asumimos como sociedad y como sociedad latina es muchas veces, y yo recuerdo haberlo oído, que la verdad a mí es una sentencia que a mí me parecía terrible y era, estudie para que sea alguien en la vida. Yo me cuestiono, pues, Ujú. si usted nació ya es alguien, es un ser humano maravilloso, pero supuestamente si no estudia, es un cero a la izquierda. Consígase un trabajo, perfecto, sí, porque pues debo producir, y pensiones. Entonces las 3 etapas de la vida eran esas y eso cambió. Entonces yo creo que la configuración de las universidades debe cambiar hacia donde, no sé, se habla mucho del modelo, a propósito de que en el en el podcast pasado hablamos de un invitado que tuve de Lego, tipo Lego, donde yo voy enriqueciendo y armando mi título. El problema es que, bueno, ¿para dónde y cómo te ayudo yo a que esa figura realmente sea lo que desarrolle tu proyecto de vida y sea útil para la sociedad? Entonces, es un reto interesante que además está ahí, porque no se trata de que las universidades no lo intenten, lo intentan mucho, pero y cuando hablo con colegas en América Latina y en otras partes del mundo también lo plantean, dicen, sí, pero es que hay unos marcos normativos donde los gobiernos sí también deben pensar en qué tanto flexibilizo yo y no que usted se le ocurra sacar un programa que muy llamativo, pero no le aporta nada a nuestra sociedad y lo que hago es darte una licencia para que le vendas una ilusión a alguien y que ese alguien después salga y no encuentre trabajo, no encuentre cómo desarrollar su profesión, en fin. Entonces, ahí va a cambiar la mediación, la forma en que damos ese conocimiento. Pues hay unas perspectivas muy desafiantes porque listo, no todo presencial, no todo virtual, las combinaciones, pero todas veces les preguntas a unos y a otros y resulta que no lo tienen claro. Y ahí es donde nuestro común residente, nuevo mejor amigo Bruno Comte aparece. Él tiene un video donde habla de un caso que se llama el sesgo de supervivencia. Y entonces cuenta la historia de cómo Abraham Wald, perdón, un matemático asesorando a los pilotos y a a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces decían, oiga, nos están tumbando los aviones, necesitamos reforzarlos, pero pues van a quedar muy pesados, debemos reforzarlos solo donde se necesita. Y lo que hicieron fue algo muy lógico, pues avión que se aterriza, veamos dónde le dispararon, dónde le pegaron y reforcémoslo ahí. Y entonces lo que les dijo este matemático es, miren, ustedes le están preguntando o están mirando en los aviones que no se cayeron. La pregunta hay que hacérsela a los aviones que se cayeron, porque es donde realmente es vulnerable. Y a veces cuando uno ve esto de tema del sistema educativo y los cambios, entonces las personas que se aterran con el tema dicen, no, es que mire, siempre lo hemos hecho así, esto es fundamental, y cuestionan incluso cualquier otra forma de plantearlo. Hay un debate, por ejemplo, en el tema de la educación en salud. Hay una parte que se puede hacer, y reitero, una parte que uno podría hacerla virtual y enriquecer mucho más cuando el estudiante está en un simulador, está con los pacientes, pero hay gremios que uno les habla de esto y casi que está cometiendo una herejía en términos Ujú. de educación. Entonces yo creo que esto va Sí. a cambiar mucho. Seguramente la educación de las universidades también tiene que cambiar el foco porque nos estamos concentrando, y esto no es cosecha mía, es de un profesor español, Patricio, y le presento excusas porque se me olvida su apellido. Tuve la oportunidad el año pasado de estar con él en un proceso de formación en innovación en las universidades. Él decía, mire,
seguimos pensando que a la universidad llega una persona que sale de su educación secundaria a aprender una profesión y que esa es nuestra misión como institución. Y realmente la pirámide poblacional se está invirtiendo, entonces cada vez va a haber menos jóvenes. Y lo otro, con los cambios que están ocurriendo, ya un pregrado siempre va a ser desactualizado e insuficiente y la persona tiene que seguirse formando o a veces tendrá que cambiar radicalmente de profesión porque cambiaron las cosas. Entonces, trate de diseñar nuevas alternativas, propuestas, también centradas o pensadas en ese otro 80% de la población que usted puede impactar con esa misión tan bonita que tiene como institución. Wow. Estoy escuchando a Edgar y estoy googleando a todas las personas que él va mencionando. Espero que ustedes hagan lo mismo también. Sí, ese silencio me asustó. No, es porque está súper interesante, pues hay muchas líneas de contenido para investigar y profundizar en ellas, pero ya que usted mencionó al ego, creo que sería una visión interesante el poder elegir en base a un pequeño FODA, se me ocurre, estoy nada más hablando, pensando en voz alta, y que pudiéramos tener más libertad de elección. Creo que hay mucha tela que cortar y que pues iremos escribiendo y reescribiendo sobre la marcha en este sentido, porque no sé qué tipo de estudiante es usted, por ejemplo, Edgar. Yo en este momento soy un estudiante quizá más rebelde porque pregunto más, porque cuestiono más, porque el contexto de 15 países y ya perdí la cuenta de la cantidad de speakers que he escuchado. Me han dejado tanto bagaje y tantas líneas de curiosidad que de repente llegar a un sitio solo para leer un texto en el que no se puede interactuar, ni siquiera descargar, yo ahí sí siento retrocesos enormes. Y entiendo que a nivel administrativo, pues no se puede correr y que todos los que están en los distintos niveles tienen que respetar las jerarquías, pero me alegra y lo felicito el tener a una persona que le da libertad de acción, libertad creativa y que confía también en su criterio. Necesitamos más personas así, con una visión así y con una libertad y nivel de confianza también así, para que avancemos más rápido. Si no, de verdad, esto nos va a dejar atrás en muchas cosas y va a ser más difícil, de verdad, que generaciones nuevas se logren incorporar a las exigencias de un mundo laboral que lleva 10 años adelante o más. Y eso se vuelve complejo porque entonces ahí sí se cae en esa promesa de con un título vas a tener el mejor trabajo del mundo. Yo me acuerdo de la promesa de mi institución. Con el portafolio de diseño te vas a posicionar de la mejor manera en un trabajo. Y ustedes saben cuánto duró mi exposición de portafolio. 5 días. Ahora duran una noche. Entonces, solo para que dimensionen el nivel de la promesa, pues, versus el gasto que los estudiantes hacíamos, nuestras familias y el desgaste físico también, porque también era desgastante. Había que estar ahí cuidando una exposición a la que llegaba nuestra familia y los amigos cercanos. Para de contar. Entonces, ahora que tenemos un acceso digital, que de hecho, les digo, yo he deconstruido mi primer libro
porque si bien me encanta el concepto libro, ya no me enamora tanto el bloque de papel impreso. Más caro en producción y más lento en distribución. Yo ahora todo lo veo web, ahora todo lo veo en internet. Y entonces, pues ahora esta revolución llamada inteligencia artificial que nos vuelve a mover el piso, ya el 2020 fue tremendo por todo lo que ya conocemos. Y tiene razón Edgar con la capacidad de adaptabilidad, pero creo que todavía nos falta más. O sea, la exigencia es mucho más alta. Y bueno, luego de esta reflexión un poco larga de mi parte, Edgar, ¿qué cambios podríamos esperar en los roles tradicionales de los profesores y los investigadores a medida que la IA se integre más en las universidades? Va a sonar, hoy estamos muy futuristas y lo que Sí. voy a decir va a sonar chistoso o contradictorio. Y además que es una de las técnicas de comunicación en TikTok, de algo contrasentido para que enganchar a la gente. No lo hago por eso. Yo creo que nos devuelve a la esencia de hace 2000 años de lo que era ser docente, que era acompañar en el aprendizaje. Y cuando uno ve esos modelos de Grecia, quien fungía como maestro hacía preguntas para que la persona descubriera a través de buscar las respuestas. En algún momento en esa fábrica de Sir Ken Robinson, pues hubo necesidad de cambiar, y entonces ya, pues yo no tengo el tiempo para hacerte preguntas, que tú las reflexiones y las busques, sino que te traigo las respuestas, y eso se nos volvió contenidos. En mi área de trabajo, entonces se hablaba de currículos contenistas, donde yo tengo una lista de temas porque son los importantes a mi juicio que debes aprender, un ejercicio muy juicioso, pues como cualquier selección es un acto arbitrario, pero pues que a partir de la experiencia, de lo que identifico, eso es lo que tienes que aprender. Y rompí el diálogo porque fue una transmisión de conocimientos. Hoy en día, cuando fácilmente tú puedes entrar con una información al inicio de tu clase presencial y el mundo la está cambiando por fuera, y cuando sale la noticia es que ya eso que acabas de decirle a tus estudiantes como una verdad absoluta se cambió. Creo que nos devuelve a eso. Oiga, preguntémonos, ya el docente poseedor del conocimiento, por supuesto que tiene algunas riquezas que ha apropiado desde su experiencia, pero no es un conocimiento irrebatible, ni único, ni absoluto, sino que también ser vulnerable como docente resulta muy valioso. Pues yo recuerdo algún escenario donde en diálogos con profesores, más que diálogos porque yo era líder y fue casi que un debate. Entonces yo, profes, hay que estimular el espíritu investigativo de nuestros estudiantes, no sé qué, en Colombia decimos un carretazo, un discurso muy emotivo, no sé qué. Y a las semanas llegan un grupo de estudiantes y me dicen, no, es que mira que esta profe no respondió de esta forma. Entonces yo, ¿qué pasó? Entonces no, que no sabíamos algo, teníamos duda y nunca nos orientó, sino nos dijo, investigue. Y yo fui, profe, ¿qué fue lo que pasó? Pues usted me dijo que fomentar el espíritu investigativo. Yo lo hice, yo les dije, investiguen. Yo, profe, pero hay que ser más asertivo, muestre y miramos, o miren por este lado. Yo creo que ese es el rol. No sé, y no molestarme porque había profesores que se molestaban, y aún los hay, cuando les preguntan algo y en su imaginario el docente tiene que saberlo todo. Decir, oiga, no sé, venga, miramos, ese tema está interesante. Yo creo que esa vulnerabilidad que de pronto puede hacer ruido en la figura tradicional del docente, ayuda al estudiante a decir, oiga, mire que mi profe con todo lo que sabe, todo lo que nos comparte, cuando no sabe algo,
lo acepta e investiga y me invita a que lo acompañe. Yo creo que es un proceso de caminar juntos. Ese es un bonito cambio que nos trae este tipo de escenarios, pero repito que nos devuelve 2000 y 3000 años en la historia de la humanidad. Entonces, ese espíritu investigador y ese tipo de actitudes de que el conocimiento no es un concepto acabado, es fundamental en ese rol y sigue siendo humano, porque el otro tema es que, nuevamente, volviendo a los de las catástrofes, que los docentes van a desaparecer. No, lo contrario, y entre más yo leo e investigo e incluso le pregunto a la inteligencia artificial sobre el tema, más insiste en que el rol del docente, si sabe conectar, va a ser algo fundamental. Sí, encuentro lo mismo y de hecho escribí un pequeño artículo en mi LinkedIn al respecto de por qué es importante que regresemos a nuestro autoconocimiento, es decir, volver adentro de nosotros para encontrar esas respuestas. Es precisamente eso, volver a la fuente. No es un retroceso, es conectar diferente con nosotros para conectar diferente con los demás. O sea, yo podría ser una embajadora fiel de la inteligencia intrapersonal porque de verdad estamos condicionados a ver el afuera. Y el afuera es cada vez más grande. Es imposible que lo abarquemos todo. Y a mí me encanta su visión, Edgar, porque la comparto definitivamente. Les voy a compartir un ejemplo que, si bien no es precisamente de la educación, como le hemos estado conversando con Edgar, cuando el Circo del Sol decide crear un espectáculo basado en Soda Stereo, ellos, que siempre han sido muy celosos y muy cerrados de sus procesos creativos, se abrieron al público. Ese show lo creó el público. Yo en serio veía los lives cuando los creativos del Circo del Sol se abrían al mundo a través de sus redes sociales, especialmente en aquel momento era Facebook, para que la gente aportara ideas de lo que quería ver, para que comentara lo que ellos estaban haciendo. Y en serio se sentía tan rico porque creo que ha sido el único espectáculo en donde el público de verdad ha participado. Bueno, entramos al último segmento de esta entrevista que yo le digo, hay que escucharla otra vez y tomar nota. Edgar nos está dando claves súper importantes. Y aquí les va otra cita y luego les cuento de quién es. Dice: yo no creo que mis hijos vayan a la universidad por varios motivos: costos, cantidad de tiempo y porque hay cada vez más formas de aprender lo que realmente se necesita. Eso lo dijo Steven Kerestelyan, a quien entrevisté en abril del 2021. Cuando lo conocí, era el exdirector de innovación de Lego, ahora es el director de innovación de IKEA. Ajá, con sus palabras, empezamos el último segmento. A ver, Edgar, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a motivar a los docentes y mejorar su desempeño profesional? ¿Existen programas o recursos específicos que ya utilicen la IA para fomentar esa motivación y el desarrollo profesional docente? Si quienes venimos tenemos el honor de ser invitados por Verónica, y es un apelativo que me encanta, pero me amilana un poco por su significado de inspiradores. Verónica también es una provocadora de primera línea. Lanza esa afirmación y después sigue como si nada. Y uno, la verdad, no sabe cómo acomodarse en la silla. Me voy a quedar lo voy a convertir en otro hashtag. Soy provocadora. Respecto a lo que decía,
Dígame. Steven, yo creo que muchas familias, muchas personas se están planteando eso. Y aquí nuevamente está en que el mundo no es blanco ni negro. Yo honestamente tampoco lo sé. Y es un diálogo que hemos tenido, incluso debate que hemos tenido con mi esposa respecto a nuestros niños. Y ella como que le hace mucho más ruido porque yo soy del mundo académico, soy de la universidad, diseño experiencias, diseño programas. Pues me dice, pero tú, ¿por qué dices eso? Y yo digo, porque un poco la perspectiva de estas nuevas generaciones ha cambiado. Yo quisiera y quiero que mis hijos vayan a una universidad desde la convicción y la pasión por el aprendizaje y que les hace sentido, no como un requisito para ser alguien en la vida. Y por eso le digo, a mí no me afana de pronto que los niños opten por explorar un camino o viajen y luego sí, ahora sí quiero perfeccionar y aquí tenemos un caso muy cercano, familiar y perdón por traerlo. La madrina de mis dos niños, una mujer maravillosa, trabajadora, brillante y ha hecho una carrera exitosa, muy exitosa en su campo profesional y hace 15 días la estábamos acompañando a celebrar su pregrado universitario. Y digo, lo hizo muy bonito porque exploró la vida, le dio unas oportunidades, navegó por esa corriente que le dio la vida y llegó el momento en que dijo, ahora sí, lo requiero, me mueve y lo hago y estoy en la universidad y hablábamos y ya va a iniciar un posgrado. Entonces, yo creo que de pronto los momentos y la forma van a cambiar. Entonces, no quiere decir que ya las universidades desaparezcan, que la tecnología va a reemplazar al profesor, pero yo sí creo que las dinámicas y las perspectivas y las visiones pueden cambiar mucho y habrá momentos en que la universidad, no como hoy, lo que salga de todo esto que está pasando, va a ser absolutamente necesaria, pero otros terrenos en que de pronto no. Ahora, esto depende también. Hay un documental, ya tiene sus años, llegó, llegó a una conclusión que era la que tenía que llegar, pero a mí no me gusta es porque no salen soluciones de la conclusión a la que tenía que llegar. Y sé que estoy diciendo una cantinflada. Se llama Un crimen llamado educación. Jürgen Klarich hizo un recorrido muy interesante cuestionando la educación, muy también desde la línea de Sir Ken Robinson, y llegó a la conclusión de que si bien la educación es importante, pues falla en tantas partes que por eso la denomina así, porque mata la creatividad, mata las oportunidades, mata la ambición, y aquí hago la claridad. Para los latinos, muchas veces la ambición tiene una connotación negativa y cuando uno ve en otras culturas, la ambición es la que lleva al crecimiento. Pero si es culpa de todos, entonces ninguno nos ocupamos de ella. Yo creo que sí, esa estructura en la universidad va a cambiar y debemos ocuparnos de mejorar y de pronto quitar el paradigma de que solo después o en determinada edad vas a la universidad y solo para esto. Entonces creo que todos debemos revisarnos. Bueno, ahora después de esta licencia por la provocación de Verónica, vuelvo a la pregunta. Espérame, antes de que entre la pregunta. Yo también vi ese documental y lo seguí a Jürgen fielmente por más de 2 años. Incluso fui hasta Guatemala a verlo presencialmente porque quería verlo en persona. Quería ver su marca personal, valga la redundancia. Y yo creo que aquí también los docentes tenemos que ponerle atención a nuestra marca personal. Está bien llenar las paredes de títulos, de reconocimientos. Preferiría más los viajes porque en serio expanden la mente de una manera que nada más lo puede hacer. Es estar ahí, es aprender multisensorialmente. Cuando estuve frente a Jürgen,
nos pasó analizando a todos en la fila, no para saludarnos, estuvo analizando nuestro vestuario. Quienes se veían mejor vestidos o más caros eran las personas que él saludaba. Desde ahí fue interesante. Para empezar, te cobra por una foto. Y dije, yo jamás le voy a pagar a alguien por una foto. Creo que lo que ha aportado él como formas de pensamiento y de reflexión en sus libros está bien. Me lo botó su marca personal. Y les voy a contar otro ejemplo de una chica que le tenemos mucho cariño, que fue parte del staff de Diseño UNE. Cuando ella empezó la universidad, me dijo, Vero, mi clase de los lunes es de innovación. Y estaba tan emocionada, de verdad, súper emocionada, porque pues su mundo creativo con Diseño UNE pues adquirió otra ruta. Y como a las 3 semanas me vuelve a escribir y me dice, ya no me emociona la clase de innovación. Y le digo, ¿por qué? Es que no es el docente que yo quería. Le digo, ¿por qué? Porque yo no puedo tomar la clase en la noche, que es donde él está, y la persona que está a cargo, pues nos manda las mismas clases y las mismas programaciones de él, porque ahí aparece el nombre de él, pero ella solo ha trabajado en la universidad. O sea, a mí no me interesa aprender de alguien que solo ha tenido un trabajo, que se graduó y se quedó otra vez en la institución y no tiene más contexto. Les prometo que eso me dolió. Y dije, wow. En ese momento esa niña tenía 17 años. Y fíjense lo que me estaba planteando. Cierro mi comentario, Edgar, y doy paso al suyo. Insisto, una provocadora, pero descarada, Verónica. ¿Cómo me ciño yo una entrevista con este tipo de No se puede. No, ya estamos superando el límite del descaro, por favor. 2 temas. Yo también tuve un feliz matrimonio y después un tormentoso divorcio con Jürgen Klarisch por ciertos elementos. Pero como lo decíamos en el post pasado, yo creo que todas las personas tienen su lado que conecta con nosotros, otros que no. Yo lo mencionaba desde servicio al cliente, a un cliente que llega grosero y a van a reclamar porque en algo fallamos, me está regalando cosas valiosas porque me equivoqué. Y de estos elementos o de estas personas o en general de todas las personas, yo tomo lo positivo porque también ha habido unos cambios, mejor dicho, de Clarice. Para dónde va el mercado, él está ahí, es como tal producto, un producto que se actualiza y se reinventa, pero entonces ya como que uno dice, bueno, pero pues qué tan profundo estás viendo en lo que nos compartes si ahorita estás hablando desde finca raíz y se te olvidó el tema y la preocupación por la educación que uno sentía que era muy genuina y casi que algo vocacional. Y respecto al caso de la estudiante, efectivamente, yo cuando hablo con profesores y se lo declaro así, les digo, ustedes son magos. Como docentes nosotros tenemos poderes mágicos, pero como todo poder hay que saberlo manejar, porque tú puedes tener esa chispita que tiene el estudiante y volverla una gran llama que ilumine, o puedes con un leve soplo apagarla. Y a veces eso pasa. A mí me ocurrió en un escenario idéntico, un curso de creatividad, donde yo dije, llegué a disfrutarme esto, no sé qué. Primer ejercicio que el profesor pone y estábamos hablando creatividad, era esa unidad. Y dice, tiene que ser algo desarrollable y que se pueda probar, viable. Yo dije, señor, no está en el lugar equivocado, que la creatividad es diferente de la innovación y a veces no es tan claro eso, y si usted no lo tiene claro, pues ya empezamos mal.
Porque cuando yo le digo a alguien que sea creativo, pero que tiene que funcionar, estoy matando la creatividad. Quien se inventó los aviones fallaron muchas veces hasta que lograron entender cómo hacer volar un aparato que para el ser humano era improbable, literalmente. Entonces, la creatividad tiene esa magia, pero ese profe arrancó por un personaje que a mí me encanta, que es complejísimo de leer, que es Edgar Morán, y lo mismo, lo volvió un ejercicio tan académico que yo decía, no, ¿será que soy yo el equivocado respecto a la creatividad? Entonces, la reflexión va a eso. Uno como docente puede matar la pasión y el potencial de una persona, como también puede llevarlo a unos escenarios absolutamente sorprendentes para todos, empezando que para esa misma persona. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuál era la pregunta después de todas estas provocaciones y desviaciones? Que si ya existen programas o recursos específicos con la IA para fomentar en los docentes la motivación y su desarrollo profesional. Muchísimos, muchísimos. Y más que, aunque hay algunos destinados para esos, entonces, por ejemplo, para lecturas densas hay que saberlo manejar porque, repito, todas estas herramientas un poco en las manos o con la dirección equivocada pueden resultar negativas. A mí me encanta mucho, pues todos hablamos de ChatGPT, pero Perplexity me ayuda mucho a investigar y a generar herramientas para poder, desde referentes académicos, sustentar eso que hago. Volvamos a lo básico, por ejemplo, ChatGPT, cuando uno tiene problemas para estructurar un proceso de aprendizaje, si sabe diseñar el prompt, y aquí está el tema de que debemos estudiar, debemos investigar, me ayuda mucho a construirlo. Y recuerden, en un ejercicio que estaba con unos amigos que me llamaron de otra parte, entonces el problema que tenían era que yo les dije, estamos haciendo, ¿cómo fue que les dije? Currículo forense, porque llegaron, estaban en un ejercicio y miren, nos dijeron que aquí iba esta asignatura. Y un nombre que uno decía, que se habrá fumado la persona que se imaginó esta asignatura y hay que hacerla, porque pues ellos la tenían en su estructura, estaba oficialmente al ministerio. Y hoy ustedes que se imaginan y le damos vueltas y le damos vueltas y ninguno lograba encontrar cómo diseñar eso. Yo dije, no, nos toca recurrir a un amigo que tengo. Entonces le di todo el contexto, un contexto bastante extenso para ubicar muy bien qué era lo que queríamos. Y la pregunta era, bueno, ¿cuáles serían los posibles contenidos para un curso que conecte estas dos cosas que son aparentemente inconexas? ¿Cómo se estructura y no sé qué? Y nos botó dos o tres opciones que cuando dijimos, ya sabemos que se fumó, porque tuvo toda la lógica, entonces nos desempantanó. Herramientas, y aquí esto va de la mano de las instituciones, herramientas que me ayuden mucho mejor a leer al estudiante, qué le llama la atención, que cuando yo comparto objetos virtuales de aprendizaje, con qué conecta el estudiante, con qué no, y que me pudiese dar ese tipo de indicadores, sería maravilloso porque yo ya puedo entonces, listo, entonces este grupo me funciona mejor así, de pronto este tipo de ejemplos, este tipo de casos y dejo de lado otros, porque ser docente realmente tiene eso de encantador y yo lo comparto y aquí hablo en primera persona. En esos cuestionamientos que uno tiene todo el tiempo, recuerdo que llegó un grupo de un semestre que es decir, yo llegaba a esa clase y sentía que estaba entrando a Disneylandia, no sé a qué paraíso, porque era espectacular, los estudiantes de eso hicieron maravillas. Yo salí de ese semestre y dije, me gané el Nobel en educación, esta vaina, lo que hice aquí es maravilloso, de aquí al infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear. El siguiente semestre llegué a repetir el ejercicio y un absoluto fracaso. Pero es que yo tenía que empujarlo, yo decía, pero ¿qué pasó?
Y la enseñanza fue esa, personas distintas, momentos diferentes, visiones diferentes, y yo creí que la fórmula era para todo el mundo. Entonces yo creo que uno desde lo que investigan sus estudiantes, desde cómo comunican, desde provocarlos, y aquí hablando con la maestra de la provocación, uno puede generar aprendizajes. Y ahí tengo una experiencia muy bonita que en lo que hago hicimos. Mira, si yo le digo a un estudiante de ciencias de la salud, te voy a enseñar a editar video, él me va a decir, un momento, yo soy profesional de la salud, yo no nací para eso. Pero si yo te vuelvo el ejercicio que vas a hacer este semestre, un concurso donde parte de esa evaluación es que tantos likes te da tu comunidad y te dan tus amigos por estar en una plataforma, el estudiante aprende y hace unas cosas de edición que uno dice, esto no lo hubiera aprendido en un curso de un semestre. Y es desde la provocación. Y lo digo así porque es que fue un caso de unos estudiantes de odontología que yo decía, pero es que esto quién lo hizo, tanto que les dije, lo dudé, y no estaba mal, muchachos, ustedes, ¿quién les editó el video? No, no hay problema. No, profe, nosotros, ¿y cómo aprendieron? Y me mostraron, y yo, la reflexión que hice para mí es, si yo les hubiera dicho, vayan a tal lado, aprendan a hacer tal cosa, tienen que hacer esto y esto, no los hubiera movido. Entonces, como que generar esa provocación detona unos aprendizajes, y aquí vuelvo al tema del currículo contenidista, que yo no puedo volver currículo, no puedo volver unidades de una materia porque no me cabe, o yo le enseño a la persona a ser profesional en su disciplina, y si le empiezo a meter todos estos temas como categorías en un currículo, no lo va a lograr, pero sí puedo motivar a que ellos exploren y amplíen ese mundo. Entonces yo creo que desde esas lecturas que me puede dar, qué navegan ellos, con qué de lo que yo comparto se enganchan más. Tengo un profe, colega, y compartimos apellidos, tocayo, y a mí me encanta porque él enseña economía y está en TikTok, pero él siempre empieza sus posts como, hijitos, y les cuenta algo chévere. Y yo digo, yo hubiera tenido un profe de economía así, de pronto habríamos tenido una relación menos tortuosa, porque hoy en día me encanta, me fascina, pero cuando estaba en la universidad para mí era de lo más difícil que pude afrontar porque no lograba conectar con ella. Entonces yo creo que si hay mucho, hay herramientas donde si yo organizo bien la estructura de lo que quiero presentar, me arma presentaciones, yo puedo decirle, por ejemplo, ayúdame a armar un storytelling que mueva a los estudiantes respecto a estos temas. Esto no es un producto acabado, y aquí lo reitero desde la dependencia y el uso inadecuado. Me da la semilla que yo digo, listo, por este camino, entonces yo ya enriquezco esa historia y logro conectar mucho. Entonces, sí hay muchos elementos que yo puedo incorporar y que me ayudan. Y lo que hablábamos de la automatización, como herramientas, y esto no es tampoco que sea tan inteligencia artificial, para gestión de rúbricas y hacer coevaluación. Y les digo a los chicos, miren, este link, ve allí, califica a tus compañeros. Ya yo tengo todo un ejercicio muy valioso porque llevé al estudiante a valorar a su par, y las preguntas y cuestionamientos que él se hace respecto al otro, inconscientemente también se les va a hacer respecto a él. Entonces, es explorar. No quise entrar en temas puntuales porque es que usted dijo que esta era la herramienta. No, hay muchas, y busquen, porque realmente uno puede enriquecer, puede automatizar ejercicios, puede ayudarle, por ejemplo, a quienes no son docentes de formación, nos hablan de rúbricas, y uno dice, pero eso cómo es complejísimo. Dando unas buenas instrucciones, puedo tener una herramienta que me ayuda a valorar sin ser la única, y me la estructura muy bien. Entonces, es como decimos los fanáticos de la tecnología, cacharrearle y descubrir todo lo que hay ahí para usar, pero sí hay muchísimo. Sí. Wow, qué conversación más rica, Edgar. De verdad, muchas gracias por este segundo episodio. Nos falta uno más de esta primera miniserie en Unidos por el Diseño.
no sé, recomendaciones finales o el cierre que usted le quiera dar a esta temática. La hemos llevado por diversas dimensiones. Lo escuchamos. Las recomendaciones es que definitivamente no hay verdades únicas, que descubramos que lo humano siempre va a primar. Entonces, y voy a decirlo muy escuetamente, la inteligencia artificial y todos estos avances nos sacan del rollo de los contenidos, nos sacan el rollo de ciertos temas, incluso de algunos esquemas de evaluación, porque yo puedo diseñarme cosas muy interesantes, diferentes al test tradicional, y la tecnología me lo permite. Yo hablaba de la simulación en salud, como también hay los juegos simuladores en economía, en administración, y puedo ocuparme más, que realmente para eso es la tecnología, de ser humano, de cómo desarrollo es otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias en los estudiantes. Entonces, estamos en los peligros. En estos días hablando con mi hermano, lo he ido provocando y cada vez se va metiendo más en estos temas. Y entonces él lo decía, oiga, o sea que si esto no lo maneja uno bien, va a ser como los que iban en el axioma en la película Wall-E. Yo, efectivamente, si nos dejamos y creemos que esto nos va a hacer todo, pues nos va a anular como humanos. Y Verónica lo decía, la cárcel, que es el computador, que es un televisor, pues genera obesidad, y seguramente muchos han visto esa gráfica de los televisores de antes súper gordos y el ser humano delgadito, y ahora el televisor cada vez más delgadito y el ser humano cada vez más gordo por la inactividad. Igual puede pasar con esto. Pero yo sí puedo desarrollar unas habilidades, por ejemplo, y lo veo con frecuencia, y fue en nuestro post pasado. Uno ve personas en niveles de magíster, de doctorado, y no se pueden comunicar, no saben hacer una presentación, cometen una cantidad de errores que uno dice, le enseñamos muchas cosas, pero no le enseñamos lo básico. Yo creo que esta es una oportunidad de oro donde ciertos contenidos, ciertos elementos los puedo dejar en otro entorno y yo me ocupo del ser humano y de compartir lo que soy como ser humano. Estamos ante una oportunidad maravillosa, hermosa, y que podemos aprovechar. No nos dejemos meter el cuento del apocalipsis tecnológico, sino que más bien, y aquí yo ayer precisamente grabé un TikTok sobre la estrategia de Noé de Warren Buffett. Entonces, ¿qué es la estrategia de Noé? Él dice, miren, nada saca usted con predecir que va a llover. Valioso. Pero si usted nace el arca, mi hijo se ahogó. Entonces, sabemos que está lloviendo inteligencia artificial, avances tecnológicos, construyamos el arca para que naveguemos juntos y sobrevivamos como personas y seamos mejores seres humanos. Esa sería mi reflexión final. Excelente. Para quienes lo quieran seguir, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales? Entonces, en TikTok, ya saben, Edgar Vera Coach. En Facebook también estoy como Edgar Vera Coaching. Y en Instagram como Edgar Iván 71. Excelente. Bueno, nuevamente gracias, Edgar. Espero que les haya encantado este episodio, edición especial dedicado a la educación y la incorporación de la inteligencia artificial. Como se dieron cuenta, hoy tengo un nuevo hashtag. Vero es provocadora, creativa y educativa, diría yo, para que se entienda más el contexto. Y nada, como siempre, un placer, Edgar, conversar con usted y pues extendernos para profundizar en este tema que a los dos nos apasiona. Muchas gracias, Verónica, y mis disculpas a nuestro editor estrella, porque no sé qué va a hacer, que estábamos programados para 1 hora y nos fuimos a 2. Entonces, por eso les dije que era edición especial, porque no creo que todo importa, creo que no haremos mucha edición, todo importa.
Ah, bueno, listo. Muchas gracias a todos. Disfrútense la vida, disfruten aprender y aquí feliz de poder compartir, repito, una mirada, no, no son verdades, no pretendo pontificar sobre algo, sino temas que me gusta compartir. Y gracias, Verónica, por permitirme hacerlo. Un gusto. Y bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.